Pues primero que nada, muchísimas gracias por recibirme aquí en Toluca el día de hoy. Muchas gracias, Bodhikama y Ruchiramati, por invitarme. Yo he sido testigo del surgimiento de la Sangha de Toluca desde algunas de las primeras actividades que hacían Bodhikama y Ruchiramati antes de que se ordenaran. Me invitaron ahí un par de veces a compartirles alguna charla, alguna meditación. Y tenía yo tiempo, bueno, vine a la inauguración de este centro, pero qué grato es ver cómo hay tantas personas en Toluca que están interesadas en saber del budismo y que están aquí practicando con ustedes. Cada vez que vengo hay más y más y más gente rodeándolos y acercándose a este contexto tan hermoso de práctica. Entonces, muchas felicidades a ti, a Ruchiramati, y muchas felicidades a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Pues, como decía Bodhikama, el día de hoy celebramos el Día del Dharma. Es una fiesta muy especial para los budistas. Fíjense que los budistas tenemos 3 fiestas importantes a lo largo del año. La luna llena del mes de mayo celebramos el Día del Buda, celebramos el momento en el que el Buda se iluminó. La luna llena del mes de julio, que fue hace poquito, celebramos el Día del Dharma, que es el momento en el que el Buda comunicó por primera vez su visión a uno de sus discípulos, y ese discípulo por primera vez abrió los ojos a la realidad a partir de la comunicación del Buda. Eso celebramos el día de hoy, el Día del Dharma. Y vamos a explorar obviamente un poquito más a qué se refiere todo eso, ¿verdad? Y por último, en la luna llena del mes de noviembre, celebramos el Día de la Sangha, el Día de la Comunidad Espiritual. Entonces, estas 3 palabras, ¿verdad? Buda, Dharma y Sangha, son las 3 joyas en el budismo, son nuestros 3 refugios, son a lo que los budistas vamos a refugio. Y justamente el día de hoy voy a hablar de ese tema. La charla del día de hoy se titula Ir a refugio al Dharma. Ir a refugio al Dharma. ¿Qué significa ir a refugio al Dharma? Y voy a ir como desmenuzando ese concepto poquito a poco, conforme vayamos cursando la plática, ¿no? Pero primero que nada eso, vamos a regresar a hablar un poquito qué se celebra el Día del Dharma. Se celebra entonces el día, imagínense que el Buda se iluminó en la luna llena del mes de mayo. Y se dice que después de su iluminación pasó 7 semanas ahí cerca de la zona de Bodh Gaya, en el norte de la India, caminando de un lado para otro, absorbiendo su experiencia, ponderando su nueva visión de la realidad y demás. Y llegó un momento en el que estuvo ahí dudando si enseñaba o no enseñaba, me van a entender, no me van a entender. Él tuvo dudas, bueno, hay gente que no se atreve a usar la palabra duda, porque dicen, ¿cómo que el Buda dudó? Pero bueno, nuestro maestro Bhante Sangharakshita sí usa esa palabra, duda. El Buda dudó si iba a poder comunicar su enseñanza, si el ser humano iba a ser capaz de entender lo que él entendió. Entonces lo estuvo pensando y llegó un momento en el que dijo, sí lo voy a intentar. El Buda tomó esa decisión maravillosa. Sí voy a intentar comunicar mi visión. Voy a hacer el intento, a pesar de lo difícil que podía sonar la empresa, ¿verdad? De comunicar algo tan sublime, algo tan sutil como la verdad que él realizó, decidió que sí lo iba a hacer. Entonces se fue a buscar por ahí, por el Parque de los Venados, cerquita de la ciudad de Varanasi, en un lugar que se llama Sarnath. Ahí había 5 amigos suyos con los que él había estado practicando antes de lanzarse, digamos, en la recta final hacia la iluminación. Había estado practicando con estos 5 amigos. Y decidió ir a buscarlos ahí al Parque de los Venados y entonces expuso por primera vez, intentó por primera vez comunicar su visión. Tradicionalmente se dice que lo hizo a través de este que se conoce como su primer sermón. Se conoce como el Sermón de Benares o el Sermón de las 4 Nobles Verdades o el Sermón de la puesta en marcha de la Rueda del Dharma, Dharmachakra-pavatana Sutta, que es el nombre que significa, ¿no? La puesta en marcha, el discurso de la puesta en marcha de la Rueda del Dharma. Entonces, bueno, dio su primer sermón el Buda
El contenido del primer sermón ahorita no lo vamos a hablar, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han oído mencionar. El primer sermón versa sobre las 4 nobles verdades, ¿no? Algunas de ellas las vamos a citar más adelante, pero algo muy importante que sucedió en ese momento es que estaban ahí sus 5 discípulos, sus 5 amigos. Uno de ellos se llamaba Condaña, Condaña. Entonces, después de que el Buda comunicó, después de que el Buda dio su primer sermón, Condaña abrió los ojos así y sonrió. Y el Buda lo supo todo. El Buda supo que Condaña había entendido, ¿no? Y entonces repitió estas palabras: Añasi bata bo Condaño. Añasi bata bo Condaño. Lo dijo como en son de fiesta. Estas palabras están en Pali y significan: entonces tú sabes, Condaña. Entonces tú sabes. Se lo dijo, ¿no? Con voz de celebración, de sorpresa, de alegría. Desde ese entonces a Condaña se le conoció como Añasi Condaña, que quiere decir Condaña el que sabe. Y realmente eso es lo que celebramos el día de hoy. Celebramos que Condaña entendió, ¿no? Celebramos que el Buda intentó comunicar, formuló las cosas de la forma en la que podían parecer más atractivas, más claras, más accesibles para la mente humana, lo comunicó y de pronto alguien entendió. Alguien abrió los ojos a la realidad. Se dice que en ese momento Condaña, el que sabe, realmente llegó a la comprensión. Llegó, se le abrió en su mente el ojo del Dharma, se dice. Alcanzó un estado de comprensión, un estado que era ya trascendental. No se iluminó en ese momento todavía, pero alcanzó un estado ya trascendental. Entonces, bueno, eso es lo que celebramos el día de hoy, que el Buda pudo comunicar su enseñanza y que gracias a que el Buda pudo comunicar su enseñanza, pues se ha seguido comunicando, ¿verdad? A lo largo de 2500 años y aquí estamos el día de hoy. Más de 2500 años después de ese momento, celebrando ese hecho, celebrando que el Dharma puede comunicarse. Y en ese momento Condaña pidió ordenación al Buda, le pidió que lo aceptara como su discípulo. Y en el Dharmacakra Sutta, en el discurso que les mencioné, en donde viene la puesta en marcha de la rueda del Dharma, así termina. Termina en donde Condaña le pide ordenación al Buda y dice: y el venerable Añasi Condaña, habiendo visto el Dharma, alcanzado el Dharma, conocido el Dharma, inmerso en el Dharma, trascendió la duda, sin incertidumbre, sereno y sin depender de otro en la enseñanza del maestro, se dirigió al sublime: venerable Señor, deseo recibir la ordenación en la presencia del sublime, deseo recibir la alta ordenación. Muy bien, monje, dijo el sublime, bien expuesta está la doctrina. Practica la vida santa para poner fin completamente al sufrimiento. Y esa simplemente fue la ordenación del venerable Añasi Condaña. Pues ahí está, el primer miembro de la Sangha, de la comunidad espiritual del Buda, Añasi Condaña. A partir de ahí, muchos otros pidieron ordenación, muchos otros se unieron a la comunidad del Buda. Y la manera en la que pedían ordenación, en aquel entonces, decían, querían tomar refugio. El concepto en aquel entonces y hasta la fecha es: querían tomar refugio en el Buda, querían tomar refugio en el Dharma, que era su enseñanza, su verdad, querían tomar refugio en la Sangha, en la comunidad espiritual. Esas 3 palabras, Buda, Dharma y Sangha, ¿verdad? El ideal de la iluminación, el camino hacia la verdad y la comunidad espiritual. Esas 3 principios, podríamos decir, o esos 3 ideales que funcionaron como el centro en torno al cual los budistas de aquel entonces organizaron, digamos, su práctica. Y hasta la fecha son los 3 principios en torno a los cuales gira la vida de nosotros como budistas: Buda, Dharma y Sangha.
Entonces, sí, esto de ir a refugio es algo muy importante, tomar refugio es algo muy importante en la tradición budista y es justamente el tema que me gustaría explorar el día de hoy. Entonces, en particular, me gustaría reflexionar qué significa ir a refugio al Dharma. Ujú. Para esto, primero hablaré un poquito de qué significa ir a refugio, este concepto tan importante de ir a refugio, en qué consiste, ¿no? Yo la primera vez que escuché esto de ir a refugio dije, ay, qué cosa tan rara de la que hablan los budistas, ¿no? Y a mí me ha costado probablemente años como que saborear realmente de qué se trata y por qué se llama así, ir a refugio, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de qué es ir a refugio en general. Después, ¿qué es ir a refugio al Dharma? Y por último, vamos a hablar un poco de la relación entre ir a refugio al Dharma y reverenciar el Dharma. ¿Cómo se conectan estos dos aspectos? Y vamos a terminar con este aspecto de la reverencia al Dharma, la manera en la que nos podemos relacionar con el Dharma como algo que podemos reverenciar. Ujú. Bueno, muy bien. Pues ir a refugio. Ay, ¿esto para dónde va? Aquí. Ok, fíjense que la palabra refugio, entrando al tema de ir a refugio, la palabra refugio la busqué por ahí en el diccionario y me encontré como con tres acepciones particulares de la palabra refugio. La primera es que un refugio es un escondite. La segunda es que un refugio es un lugar para guarecerse de las inclemencias. Por ejemplo, no sé, cuando uno sube al Popocatépetl, bueno, ahorita uno no puede subir al Popocatépetl, ¿verdad? Pero cuando se podía, cuando yo era más joven, se podía subir al Popocatépetl y había un refugio alpino ahí. ¿Alguien alguna vez conoció el refugio alpino del Popocatépetl? ¿Se acuerdan cómo se llama? Tlamacas, exacto. El refugio de Tlamacas. Entonces eso es un refugio alpino, refugio alpino, pues para guarecerse de las inclemencias, ¿verdad? Guarecerse del frío, guarecerse de los lobos, qué sé yo. Un lugar para guarecerse de las inclemencias. Y por último, un lugar seguro, un lugar que sirve para protegerse de un peligro. A mí en particular, de estas tres acepciones, me gusta la de las inclemencias, ¿no? Un refugio es un lugar para guarecerse de las inclemencias. Las inclemencias del clima, las inclemencias de la vida, ¿verdad? Porque en realidad en la vida todos experimentamos inclemencias, todos experimentamos dificultades, ¿verdad? Todos experimentamos tropezones, cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Esto es precisamente lo que significa el concepto de dukkha en el budismo. La palabra dukkha, probablemente la mayoría de ustedes la ha escuchado, ¿verdad? Es una palabra, en cuanto uno llega al budismo, la escuchas, dukkha, que se traduce muchas veces como sufrimiento, como insatisfacción, como eh, pues simplemente un estado de descontento, ¿no? O en este caso la estoy traduciendo como las inclemencias de la vida, ¿no? Dukkha como las inclemencias de la vida. Y de hecho, en la primera noble verdad, que justamente aparece en este discurso al que estoy haciendo referencia, este primer discurso que dio el Buda, la primera noble verdad justamente es lo que dice, que en la vida humana casi que necesariamente nos vamos a topar con dukkha. Si eres un ser humano, vas a experimentar dukkha, no hay de otra. Es parte de la vida. O sea, las inclemencias son parte de la experiencia de estar vivo. No hay manera de ahorrárselas, ¿verdad? Son intrínsecas a la vida humana, podríamos decir, ¿no? Todos experimentamos dukkha, todos experimentamos estas distintas formas de inclemencias de la vida a lo largo de nuestros años de vida, ¿no? Y por supuesto, todos buscamos guarecernos de esas inclemencias. Así como nos guarecemos de la lluvia, ahorita que está empezando a llover, nos guarecemos de la lluvia, nos buscamos proteger de eso. También nos buscamos guarecer de las inclemencias de la vida, apoyándonos en cosas que nos ofrecen un sentido de seguridad. Ujú. En una palabra, todos buscamos refugios en diferentes cosas. Buscamos refugios en aquello que pensamos que nos va a hacer sentir seguros. La vida humana, una de las cosas, una de las inclemencias más fuertes de la vida humana
es esta incertidumbre, ¿verdad? No perciben la incertidumbre como algo que nos da angustia, la incertidumbre de qué va a pasar mañana, de cuándo va a suceder esto, cuándo va a suceder aquello, cuándo me voy a morir, ¿no? Esa incertidumbre, ni más ni menos, ¿verdad? Gigantesca. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Cuándo? ¿De qué se trata esto? ¿No? Esas incertidumbres gigantescas de la vida son una ocasión de mucha angustia muchas veces. Y entonces buscamos guarecernos de ese tipo de inclemencias, de ese tipo de dukkha, apoyándonos en cosas que pensamos que nos van a hacer sentir seguros. Entonces nos apoyamos, por ejemplo, en cosas como nuestra pareja, nos agarramos de la pareja, ¿verdad? Ahí es donde me siento segura, ahí es donde me siento en casa, donde siento calentito, ¿no? Nos agarramos, por ejemplo, de nuestra carrera, de nuestra profesión, como una identidad a la cual nos apegamos y que nos hace sentir seguros, nos hace sentir alguien, ¿verdad? Nos agarramos, por ejemplo, de nuestras posesiones materiales, nuestra casa, nuestro coche, nuestro dinero, ¿no? Nos apegamos también a la familia como una fuente de seguridad, a nuestra propia identidad, nuestro propio sentido de identidad. Nos apegamos también al reconocimiento que recibimos de otros y que nos hace sentir bien, nos hace sentir seguros, al éxito, a la pertenencia a grupos, ¿no? Al sentir que pertenecemos a este grupo de personas, pertenecemos a este otro, ahí es donde estamos a salvo, ¿no? Nos apegamos incluso o buscamos refugio incluso en nuestro aspecto, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes y guapos, pues nos refugiamos en nuestro propio aspecto, es algo que nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, nos hace sentir que tenemos ahí algo de qué agarrarnos, ¿no? Entonces, no es que nos propongamos hacer eso, ¿no? No es que nos sentemos a pensar y decir, a ver, ¿en qué me refugio? ¿En qué me refugio? Ah, hoy me voy a refugiar en mi carrera, ¿no? No lo hacemos así, ¿verdad? Lo hacemos como inconscientemente, sin tomar una decisión consciente. Finalmente, ahí es donde depositamos mucho de nuestro sentido de seguridad. Y tomamos decisiones en la vida basadas en torno a esos refugios. Orientamos nuestros pasos para mantenernos cerquita, ¿verdad? De esos que funcionan como nuestros asideros, nuestras agarraderas. Eso hacemos en la vida, ¿verdad? ¿Les suena? ¿Lo reconocen? ¿Verdad? Pues fíjense que el Buda lo que nos dijo fue, eso que hacemos es la mejor receta para sufrir. Eso de estar agarrándonos, buscando asideros, buscando seguridad, en todo ese tipo de cosas, eso es dukkha, eso es lo que nos genera sufrimiento. Pues ¿por qué? Porque finalmente ninguno de esos refugios nos va a funcionar a largo plazo, ¿verdad? Tarde o temprano nos fallan. Tarde o temprano, bueno, pues, por ejemplo, si nos estamos agarrando de la carrera, yo durante muchos años me agarré de mi carrera, de mi profesión como una fuente de identidad, y hace 2 años que me jubilé, pues ya, eso se acabó en mi vida. Entonces ese asidero, de pronto me quedé literalmente con esta sensación como de quien se queda colgado de la brocha, ¿no? Quien se queda colgado de la brocha se fue, se fue. Se puede ir también, por supuesto, la relación de pareja es una fuente súper importante de búsqueda de seguridad, ¿no? Y bueno, todos sabemos que las relaciones de pareja terminan por cualquier razón, y si bien nos va, o sea, si la relación dura y dura y dura, llega un momento en el que uno se muere, ¿verdad? Y luego el otro, o sea, que tarde o temprano también termina. Entonces, tarde o temprano esos refugios nos van a dejar colgados, nos van a decepcionar, nos van a desilusionar, ¿no? Y por eso en el budismo les llamamos a todos esos refugios, les llamamos refugios limitados. Sí son refugios, ¿verdad? En cierto sentido, porque sí nos hacen sentir bien por momentos. Claro que en ciertos momentos sí que nos dan un cobijo, ¿no? Una sensación de seguridad. Sin embargo, pues no son refugios últimos, ¿verdad? En el sentido de que no nos van a durar, no se van a mantener, no nos van a durar para siempre. Entonces, el budismo, fíjense, el budismo es muy sabio porque lo que nos está diciendo es eso.
Si tú te apegas a ese tipo de refugios, vas a sufrir, ¿no? No te está proponiendo necesariamente que los abandones, pero sí te está proponiendo, mira, toma conciencia que si te agarras de esos refugios, pues la verdad es que no son tan buenos como parecen. Esos refugios te van a decepcionar. Entonces, ¿por qué no mejor te asocias, te pegas, te agarras de refugios que sí sean buenos, que sí sean verdaderos, que sí te vayan a durar para siempre, literalmente para siempre, ¿no? Y ahí es donde el budismo nos ofrece las tres joyas, los tres refugios que son el Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, el camino de las enseñanzas, o también ahorita vamos a analizar un poquito más la palabra Dharma, la verdad que el Buda realizó, ¿verdad? Y la Sangha, la comunidad espiritual. Por eso les llamamos las tres joyas, porque son lo más valioso. Son los tres principios en torno a los cuales nosotros como budistas organizamos nuestra vida, ¿no? Esos no nos van a fallar, esos no nos van a fallar, no nos van a dejar colgados de la brocha, no nos van a desilusionar. Si nosotros organizamos la vida y buscamos seguridad en esos tres principios, en esas tres joyas, la vamos a encontrar, ¿sí? Y eso no va a ser una fuente de dukkha. El buscar refugio en eso sí te va a dar un refugio verdadero, ¿no? Y bueno, pues toda la práctica budista, toda la enseñanza del Buda está diseñada para poquito a poco irnos moviendo hacia realmente agarrar estas tres joyas como el centro de nuestra vida. Ok, bueno, pues aquí ya hablamos un poquitín de qué es ir a refugio. Esto del micrófono está un poco incómodo. Ahora vamos a platicar un poco de qué es ir a refugio al Dharma. En particular, qué es ir a refugio al Dharma, qué es lo que celebramos el día de hoy, ¿verdad? Hoy celebramos el Dharma. El de la fiesta es el Dharma. Entonces, pues fíjense, la palabra Dharma es una de las palabras que tiene más acepciones en el budismo. A veces se le escribe con D minúscula, entonces significa ciertas cosas, varias, ¿no? A veces se le escribe con D mayúscula y significa otras cosas, también varias, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero explorar tres significados de la palabra Dharma. Cuando lo escribimos así, con mayúscula, Dharma con mayúscula. El primer significado para la palabra Dharma es la verdad que descubrió el Buda, lo que el Buda vio cuando se iluminó. Cuando abrió los ojos, cuando despertó esa noche de luna llena del mes de mayo, cuando comprendió. ¿Qué fue lo que comprendió, verdad? Esa verdad, eso que el Buda comprendió, le llamamos el Dharma. Y es dificilísimo capturarlo en palabras, ¿no? El Buda mismo se debatió precisamente sobre cómo verbalizarlo, sobre cómo comunicarlo. Y no voy a intentar comunicarlo aquí, evidentemente, porque pues en 3 minutos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comunicar una verdad tan profunda y tan grande? Pero fíjense que el Buda sí lo resumió en un concepto. Imagínense que esa realización que fue realmente una experiencia del Buda, la logró aterrizar en un concepto, que es el concepto de Pratitya Samutpada. ¿Les suena? ¿Han oído hablar de Pratitya Samutpada? Es un concepto central en el budismo. Esa es la verdad que el Buda comprendió. Pratitya Samutpada, muchas veces estas son palabras en sánscrito o en pali, Pratitya Samutpada. Muchas veces se traduce como la coproducción condicionada o también se traduce como el surgimiento dependiente. Y básicamente lo que significa es que todos los fenómenos, que el Buda se dio cuenta de que todos los fenómenos surgen en dependencia de condiciones. Coproducción condicionada, es decir, que los fenómenos se coproducen, ¿no? Los fenómenos se coproducen a partir de condiciones, ¿verdad? Coproducción condicionada. O también surgimiento dependiente, es muy bonito, las cosas surgen en dependencia. Las cosas surgen en dependencia de condiciones. Todo surge a partir de que hay una serie de condiciones previas
que permiten y apoyan su surgimiento. Cualquier fenómeno, ¿no? Y cuando estas condiciones cesan, el fenómeno cesa. Entonces, una verdad, pues que yo creo que todos podemos ver a simple vista, ¿verdad? Tenemos aquí el fenómeno vela, y este fenómeno vela, el fenómeno fuego, está ocurriendo, pues porque tenemos las condiciones para que eso ocurra, ¿verdad? Tenemos una atmósfera rica en oxígeno, tenemos un combustible que es la parafina, tenemos un pabilito que es lo que permite que el fuego consuma la parafina. Todas esas condiciones permiten que este fenómeno esté sucediendo. Y es un fenómeno que está sucediendo, es vela en gerundio, ¿no? Está sucediendo. Lo vemos ahí como estático y pareciera estático, ¿verdad? Pero está sucediendo, mientras lo vemos, está sucediendo, a partir de las condiciones que se conjuntan para que eso pueda suceder. En el momento en el que venga Bodhicámala y le sople, pues las condiciones para que ese fenómeno ocurra cesaron y el fenómeno cesó. Y eso es cierto para todos los fenómenos que observamos, los fenómenos físicos, el clima, la existencia del sol, la existencia de este fenómeno que somos nosotros, la existencia de todos los procesos mentales, la existencia de toda nuestra realidad tiene que ver con el increíble entramado de condiciones que permiten, todo conectado además, ¿no? Todo conectado, que permiten que los procesos surjan, ¿no? Y que cuando cesan las condiciones para que un proceso ocurra, pues el fenómeno cesa, ¿sí? Entonces, un concepto importantísimo. Y esto nos lleva, fíjense, a darnos cuenta de tres cosas. Primero que nada, que todos los fenómenos son impermanentes. No duran, ningún fenómeno dura, porque todos los fenómenos dependen de una gran cantidad de condiciones. Cuando esas condiciones desaparecen, el fenómeno cesa. Entonces, Pratitya Samutpada implica que los fenómenos son impermanentes, todo es impermanente, ¿no? Otra característica también es que todos los fenómenos son insubstanciales. Si no hay una esencia inmutable que está, digamos, en el centro o en el corazón de cada proceso, de cada fenómeno, porque todo está cambiando, esa esencia no está. No hay una sustancia, digamos, que le dé como solidez, que le dé como existencia última a los fenómenos. Los fenómenos existen temporalmente con base en esa red de condiciones que los apoyan. Entonces ahí viene esta segunda característica, la insubstancialidad. Y por último, la tercera característica es que precisamente porque los fenómenos son impermanentes y son insubstanciales, no nos podemos agarrar de ellos, ¿no? No nos pueden dar esa seguridad última que estamos buscando. En términos últimos, podríamos decir, son insatisfactorios. Y ahí tenemos esta enseñanza muy, muy importante del Buda, que son lo que conocemos como las tres lakshanas, las tres marcas de la existencia condicionada. Todo lo que existe es insubstancial, es impermanente, es, en términos últimos, insatisfactorio, en el sentido de que no nos ofrece seguridad, ¿sí? Y todo esto es resultado de Pratitya Samutpada, del hecho de que las cosas dependen de condiciones. Entonces, esto fue lo que el Buda vio. Esto fue lo que el Buda vio. Y claro, lo podemos comunicar en 4 palabras, pero la profundidad que tiene esta realización es inconmensurable, inconmensurable. Yo creo que nos la podemos pasar vidas y vidas y vidas practicando el Dharma y tratando realmente de dilucidar experiencialmente la enseñanza de Pratitya Samutpada. Y es muy compleja, como decía el mismo Buda, es muy sutil, es muy profunda, para ser discernida solamente por los sabios, él decía, ¿no? Muy sutil, muy profunda. Entonces, bueno, la palabra Dharma se refiere a la verdad en ese sentido, la verdad como lo que el Buda vio. Otra acepción de la palabra Dharma es el Dharma como el camino o el Dharma como las enseñanzas, ¿sí? El camino que descubrió el Buda que conduce a la liberación. Y fíjense, la primera formulación
que dio el Buda de este camino, del camino del Dharma, la hizo también en su primer discurso, en ese discurso que estamos celebrando el día de hoy, ¿no? Y que fue el noble sendero óctuple. El Buda nos dijo que hay, digamos, 8 aspectos de nuestra vida en los cuales podemos trabajar, que podemos ir, digamos, perfeccionando poquito a poco para irlos orientando cada vez más hacia ese despertar que él alcanzó. Estos 8 aspectos de nuestro ser que podemos refinar, podríamos decir, son la visión, es decir, la manera en la que comprendemos el mundo. En segundo lugar, la emoción o la motivación que nos conduce. En tercer lugar, el habla, después la acción, la subsistencia, es decir, cómo nos ganamos la vida, el esfuerzo que hacemos, la manera en la que orientamos nuestra energía, la atención plena y por último, la concentración o la meditación. Entonces, esos son los 8 aspectos de la vida que toca el noble sendero óctuple y que son, digamos, la primera presentación del Dharma que hizo el Buda. Después, hacia el final de su vida, fíjense que el Buda simplificó su enseñanza y la puso en términos del camino triple. El camino triple que está formado por ética, meditación y sabiduría. Nuestro maestro Sangharakshita dice que el camino triple realmente es una representación de un sendero de pasos regulares. Si nosotros queremos caminar el Dharma, que el Dharma es algo que se camina, ¿verdad? Es un camino. Si queremos caminar el Dharma, es importante que lo caminemos con pasos regulares, poquito a poco. Un pasito y después el otro y después el otro. Y el primer pasito que debemos dar es trabajar en la ética. Comprender, por ejemplo, que nuestras acciones tienen consecuencias. Comprender que cuando actuamos motivados por una mente torpe, por una mente ofuscada, por una mente llena de odio, llena de avaricia, entonces los resultados van a ser sufrimiento. Mientras que cuando actuamos motivados por emociones hábiles, emociones como la generosidad, como la claridad, como el amor, como la compasión, entonces los resultados van a ser de gozo, de felicidad. Es decir, nuestras acciones tienen consecuencias y las consecuencias dependen del estado mental desde el cual actuemos. Ese es el corazón de la ética budista. Esto es lo que los budistas llamamos la ley del karma. Entonces, por ahí empieza el camino budista, ¿verdad? Por practicar la ética, por tomar responsabilidad de nuestras acciones, por darnos cuenta de lo importante que es actuar motivados por emociones hábiles para ir pavimentando el camino de nuestra vida hacia la luz, ¿no? Hacia el crecimiento, hacia la iluminación. Entonces, primero la ética, ¿verdad? El segundo elemento del camino, pues, es la meditación. La meditación, como nuestro maestro Sangharakshita dice, la meditación es el cultivo sistemático de estados mentales hábiles. Es el sentarte en tu cojín para que adrede, como hicimos hace ratito con la Vallaguita, adrede cultivar estados mentales de positividad, de compasión, de empatía, o bien estados mentales de concentración, de foco, de estabilidad, ¿sí? Es lo que estamos haciendo en la meditación. Nos sentamos adrede a hacer eso, a traer eso a nuestra mente, a que nuestra mente se familiarice con esa forma de funcionar, para que eso se convierta poquito a poco en una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esa es la práctica de meditación. Entonces, en la medida en que practicamos la ética y practicamos la meditación, la idea, ¿verdad? Es que, y vamos estudiando los textos, vamos escuchando sobre las enseñanzas, va surgiendo en nuestra mente la sabiduría, va surgiendo la comprensión, vamos pudiendo ver la existencia desde un nuevo punto de vista, vamos pudiendo comprender de qué se trata realmente la existencia. Vamos viendo la realidad con mayúscula. Y esa es la experiencia de la iluminación, cuando podemos ver la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino, el Dharma como camino, el Dharma como camino, el camino de la ética, la meditación y la sabiduría, ¿sí?
Y por último, fíjense que otra acepción de la palabra Dharma puede ser también las escrituras budistas, las escrituras en donde se recoge toda la palabra del Buda. La palabra del Buda está registrada en una infinidad de textos que se han ido acumulando a través de los siglos. Los textos más antiguos reconocidos por todos los budistas son los que se conocen como el Canon Pali. El Canon Pali. El Canon Pali tiene 3 grandes conjuntos de textos. El Canon Pali, no se piensen que es un librito así de 500 páginas, ¿no? El Canon Pali podría ocupar toda esa pared. Son una serie de textos que se clasifican en 3 categorías. Por eso se le llama el Tripitaka. Tripitaka significa 3 canastas. Entonces, el Canon Pali son estas 3 canastas. Originalmente los textos en canastas, ¿verdad? Eran hojas de palma. Y por eso el Canon Pali se llama el Tripitaka. La primera pitaka, la primera canasta, se le conoce como la Abhidharma Pitaka. Abhidharma significa el verdadero Dharma. Podríamos decir que en el Abhidharma Pitaka encontramos toda una serie de textos que nos hablan de los estados mentales, de los eventos mentales, que disectan, podríamos decir, disectan de pe a pa el funcionamiento de la mente, ¿no? Lo que entra en esta canasta de la Abhidharma Pitaka es lo que ahorita se conoce como la psicología budista. Es el análisis de la mente desde la perspectiva del budismo, ¿no? El Abhidharma Pitaka es relativamente técnico y en realidad es como mucho más accesible a los eruditos, a las personas que realmente se dedican a estudiar la mente desde esa perspectiva, ¿no? Entonces tenemos el Abhidharma Pitaka. Después tenemos el Vinaya Pitaka. El Vinaya Pitaka es la canasta en donde se presentan todas las normas de comportamiento monástico. Pero también en el Vinaya Pitaka hay algunos escritos que tienen que ver, por ejemplo, con la vida del Buda, ¿no? En donde el Buda habla de su propia vida y demás, ¿no? Y por último, yo creo que la canasta más grandota es la que se conoce como la Sutta Pitaka, la canasta de los sutas. La palabra sutta significa hilo, pero en realidad muchas veces se traduce más como sermón, discurso, diálogo incluso, ¿no? Es un hilo en el sentido en el que un sermón, un discurso, pues tiene un hilo conductor, ¿verdad? Trata sobre un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido es que un sutta es un hilo. Un sutta es un discurso, es una enseñanza del Buda. Entonces tenemos la canasta de los suttas, la Sutta Pitaka, en donde ahí se recoge, bueno, pues todos los sermones, todos los discursos que son la enseñanza del Buda. Esto es el Sutta Pitaka, perdón, el Canon Pali, ¿no? El Tripitaka, pero el Tripitaka son este conjunto grande de escrituras que todos los budistas reconocen como, digamos, como la base de la enseñanza budista. Pero luego hubo muchos otros textos que surgieron en épocas posteriores, en el siglo II, en el siglo V, en el siglo VIII, ¿no? En el siglo XIII. Han seguido surgiendo enseñanzas que seguimos considerando como la palabra del Buda. Evidentemente ya no son la palabra del Buda histórico, ¿verdad? El Buda histórico, que originalmente fue Siddhartha Gautama y que se iluminó hace 2500 años, pues dio una serie de sermones durante su vida, pero finalmente seguimos considerando a otros sermones que también provienen de la mente iluminada, quizá no de la mente iluminada del Buda histórico, pero de la mente iluminada de otras personas que alcanzaron esa misma realización que el Buda alcanzó, ¿no? Esas otras personas pues también dieron sus enseñanzas y también consideramos todos esos sermones, todas esas escrituras, las consideramos como Buddha Vachana. Buddha Vachana significa la palabra del Buda. Entonces la palabra del Buda va mucho más allá que lo que tenemos registrado en el Canon Pali, porque finalmente son todas una expresión de la mente iluminada. Bueno, pues esas son las 3 acepciones de la palabra Dharma
que estamos reflexionando, ¿verdad? El Dharma como la verdad, el Dharma como el camino y el Dharma como las escrituras. Ahora vamos a ver, ahora sí, cómo vamos a refugio al Dharma. Y vamos a ver cómo vamos a refugio al Dharma en términos de esas tres acepciones de la palabra Dharma. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Vamos a ver cómo vamos a refugio al Dharma, entendiendo la palabra Dharma como la verdad que el Buda vio. Como dijimos hace ratito, pues ir a refugio es buscar seguridad en algo, ¿verdad? Buscar felicidad en ese algo, buscar el sentido, buscar orientación en la vida con base en ese algo. Y dijimos que la verdad en términos del Dharma es pratitya samutpada. Entonces, ¿qué significa esto de ir al refugio al Dharma como pratitya samutpada? Pues fíjense que desde mi perspectiva tiene que ver con comprender esa verdad. Comprender esa verdad. Obviamente comprenderla en cierta medida, ¿verdad? Porque si la comprendiéramos al 100%, estaríamos iluminados. El día que comprendamos al 100% Pratitya Samutpada, ese día estaremos iluminados. Pero bueno, aunque no estemos iluminados, nos podemos aproximar a la verdad de Pratitya Samutpada, tratar de entenderla, tratar de masticarla un poquito, ¿verdad? Tratar de ver en qué medida nos ofrece una visión de la existencia que nos permita como sentirnos mejor parados, ¿no? Sentirnos mejor parados en el mundo. Entonces, si realmente sabemos que las cosas surgen en dependencia de condiciones, entonces, por ejemplo, también podemos saber que nuestra felicidad surge en dependencia de condiciones, ¿verdad? Y si estamos buscando la felicidad, si estamos buscando estar bien en esta vida, si estamos buscando la paz, si estamos buscando un sentido de contento, pues no va a surgir por arte de magia, tampoco va a surgir al azar, ¿no? Va a surgir dependiendo de condiciones. Y gran parte de la práctica del Dharma tiene que ver con entender eso. Entender que encontrar estados mentales positivos en la vida depende de condiciones y depende de condiciones que nosotros mismos tenemos que poner. Nosotros mismos tenemos que poner esos ingredientes en el pastel para que surja. Si queremos acercarnos hacia la iluminación, por ejemplo, lo que nos está diciendo Pratitya Samutpada es, pues, cuida tu comportamiento, trata de ser una persona ética, ¿no? Siéntate a meditar, ¿verdad? Siéntate, rodéate de personas que te apoyan en esta toma de decisiones de orientar tu vida de cierta manera. Entonces, esas son las condiciones que necesitas para que realmente tu vida se mueva en esa dirección. También, por otro lado, por ejemplo, si sabemos que las cosas dependen de condiciones, si lo entendemos en cierta medida, pues ya sabemos que al cesar esas condiciones, los fenómenos cesan, ¿verdad? Y sabemos entonces que las cosas se van a terminar. Y podremos mantener, si realmente entendemos Pratitya Samutpada con cierta profundidad, podremos mantener cierta ecuanimidad, por ejemplo, ante las pérdidas, ¿no? Podremos saber que los refugios limitados a los que nos agarramos no nos pueden ofrecer una seguridad última, ¿verdad? Porque se nos van a ir. Entonces nos vamos a agarrar de ellos tal vez con menos furor, tal vez más suavecito, tal vez no nos vamos a sorprender tanto cuando nos fallen, ¿verdad? A eso se refiere ir a refugio al Dharma como Pratitya Samutpada, como que realmente estamos integrando esa verdad en la visión de la existencia, en la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Si sabemos que los fenómenos son insubstanciales, quizá también podemos relacionarnos con este fenómeno que somos nosotros mismos, también de una manera un poquito más sueltita, no tomarnos tan en serio nuestra identidad, por ejemplo, no aferrarnos tan fuerte a nuestra idea de quiénes somos, no ser tan, podemos estar, quizá agarrarnos, pues en la medida en que no estemos iluminados, pues nos vamos a agarrar de nuestra identidad, ¿verdad? Pero en la medida que vamos
comprendiendo Pratitya Samutpada, al menos racionalmente, al menos en cierto nivel, yo creo que sí podemos ir soltando un poquito ese aferre a la idea de quiénes somos. Podemos empezar a ser quizá menos defensivos, ¿no? Con todo aquello que sentimos que nos amenaza. Podemos reírnos un poquito más de nosotros mismos y podemos por lo mismo ser personas más felices, ¿no? Obviamente no podemos hacer esto simplemente por decidirlo, ¿verdad? El poder integrar la visión de Pratitya Samutpada y de las 3 Lakshanas en nuestra vida es algo que tiene que venir como de un saber más profundo. ¿Y cómo llegamos a ese saber más profundo? Pues practicando el camino, practicando el camino. Y aquí viene el siguiente tema que quiero ver, es que cómo practicamos el Dharma como camino. ¿Cómo vamos a refugio al Dharma como camino? El Dharma entendido como camino. Pues vamos a refugio a él, ¿verdad? Practicándolo, poniéndolo, llevándolo a nuestra vida. Y lo llevamos a nuestra vida porque confiamos en él, porque confiamos en que de verdad, en la medida en que lo ponemos en práctica, esas enseñanzas nos van a ir transformando y nos van a ir acercando cada vez más a la experiencia de despertar que tuvo el Buda. Entonces, fíjense, aquí estoy hablando de ir a refugio al Dharma como una confianza. Confiar en que el camino de verdad ahí te lleva. Confiar en que el camino funciona. En que el noble sendero óctuple de verdad tiene sentido. Y de verdad nos lleva ahí donde el Buda dijo que nos lleva, ¿no? Al fin del sufrimiento. Esa confianza en el budismo, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama esa confianza en el budismo? ¿Les suena? Shraddha. La palabra Shraddha es una palabra en sánscrito que es más fácil pronunciarla en Pali. En Pali es Sada, Sada. Y de hecho mi nombre de ahí viene, esa palabra Sada, que significa confianza, significa fe. La traducimos a veces como fe. Entonces, practicamos el camino porque tenemos fe en él, porque tenemos confianza en él. Entonces, fíjense, aquí estoy, digamos, asociando el concepto de ir a refugio con el concepto de la fe, con el concepto de la confianza, ¿no? Van de la mano. Para mí, ir a refugio tiene que ver con fe, tiene que ver con que ponemos el corazón en ello. Se traduce en que lo queremos practicar, queremos ser éticos, ¿no? Queremos sentarnos a meditar, queremos cultivar la sabiduría porque sabemos que funciona. Es una fe que tiene que ver con que tomas decisiones y las pones en práctica en tu vida. No es una fe en teoría, no es una fe que tiene que ver con ideas, con creencias en abstracto, ¿no? Es una fe que acciona, es una fe que se pone en práctica, es una fe que se traduce en que hacemos cosas, hacemos algo en particular, tomamos decisiones que orientan nuestra vida hacia el despertar. Hay veces que la gente te pregunta, ¿no? Bueno, si los budistas no creen en Dios, pues entonces ¿en qué creen? ¿Los budistas creen en algo? Pues sí, sí creemos en algo, creemos en el Dharma. Obviamente creemos en el Buda, pero ahorita me estoy enfocando en el Dharma. Creemos en el Dharma en el sentido de que confiamos en que al vivir una vida más ética, al integrar la meditación en nuestras vidas, al cultivar una visión más clara de las cosas, efectivamente iremos comprendiendo poco a poco y tarde o temprano alcanzaremos la misma experiencia que alcanzó el Buda. Entonces, si tú te sientes budista, probablemente te puedes preguntar si eso es cierto para ti. Efectivamente creo que ética, meditación y sabiduría me van a llevar a la iluminación. Porque si eso crees, ese es que estás yendo a refugio al Dharma. Estás yendo a refugio al Dharma. Y cada vez más a profundidad en la medida en que lo practicas más de corazón, ¿no? Ahora, fíjense que en el budismo no existe la fe ciega, ¿no? Creemos en el Dharma, tenemos fe en el Dharma, en gran medida porque lo hemos puesto en práctica y porque lo hemos visto funcionar. ¿Cuántos de ustedes llevan ya probablemente algunos años ya meditando y cómo la meditación ha transformado sus vidas?
cómo se han dado cuenta que al tomar una vida ética, que al tomar un compromiso con su práctica ética, verdaderamente su vida ha cambiado, pero ¡prum! A veces así en 180 grados, ¿no? Entonces tenemos fe en el Dharma porque lo hemos visto funcionar. Y así es como el Buda animaba a sus discípulos a tener fe en el Dharma, a partir de que lo probaran en su propia experiencia, a partir de que ellos mismos vieran que funcionaba. Hay unas palabras muy bonitas que, por cierto, recientemente las estuve buscando y no me encontré nunca con la referencia literal, pero parafraseando, algo así dijo el Buda: no crean en mis palabras solo por respeto a mí. Tal como el orfebre pone a prueba el oro sometiéndolo al fuego, de esa misma manera sometan mis enseñanzas al fuego de su propia experiencia antes de aceptarlas como ciertas. Entonces realmente el Buda fue espectacular, ¿no? De decirle a la gente directamente: no me creas, pruébalo, y cuando veas que funciona, entonces lo haces tuyo. Y no por respeto a mí, sino porque te funciona, sino porque ves a dónde te conduce. ¿Qué otro maestro espiritual ha hecho eso en la vida, no? Realmente la valentía del Buda. Y finalmente es eso, el Dharma, el camino del Dharma es increíblemente pragmático en el sentido de que tú practícalo y ves si te funciona, ves si efectivamente te lleva a un estado de mayor felicidad, de mayor claridad, de mayor sosiego, ¿no? De mayor sentido de tranquilidad, de paz. Si así es, entonces es que vas por buen camino y síguele, ¿no? Pero tú decides en qué medida lo pones en práctica y lo llevas a tu vida, ¿no? Bueno, pues muy bien. Ahora, ir a refugio al Dharma en términos de el Dharma como las escrituras que recogen la palabra del Buda. ¿Cómo vamos a refugio a una bola de libros, verdad? Imagínense que el Canon Pali está aquí en toda esta pared y dices: ok, voy a ir al refugio al Dharma. ¿Y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Fíjense que yo creo que ahí nos sirve como utilizar la imaginación. Todas las enseñanzas que han llegado hasta nosotros, todas las enseñanzas del Buda que llegaron a nosotros, llegaron a través de esas escrituras budistas, que también tienen, así como la enseñanza del Buda tiene 2500 años, esas escrituras tienen esa edad. Si nadie se hubiera preocupado por preservar el mensaje del Buda, su visión se habría perdido bastante rápido, ¿no? Pero por suerte, los monjes que vivieron con el Buda, recién murió el Buda, recién el Buda alcanzó su parinirvana, se juntaron. Que ya la mayoría de ellos eran monjes que ya estaban iluminados, ¿no? Se juntaron en lo que se conoció como el primer concilio budista y se pusieron de acuerdo. A ver, ¿qué fue realmente lo que enseñó el Buda? Había uno de ellos que se llamaba Ananda, que había sido el asistente personal del Buda durante los últimos 15 años de su vida, que se decía que tenía una memoria privilegiada. Y se decía que Ananda se acordaba palabra por palabra de todo lo que el Buda había dicho. Quién sabe si sea cierto o no, ¿verdad? Pero ya sea como hecho o como leyenda, es precioso. Se pueden imaginar a Ananda. A ver, les voy a recitar todo lo que el Buda dijo porque yo me acuerdo. Exacto, sí. Y se sentó Ananda y empezó a recitar palabra por palabra lo que el Buda había dicho, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo. Todo esto fue lo que el Buda dijo. Y ahora, chiquitos, apréndanselo de memoria. Y se lo aprendieron de memoria. Durante 200 años, la palabra del Buda se comunicó de boca en boca, no se escribió, sino que los monjes se la aprendían de memoria. Durante los retiros de la temporada de lluvia se juntaban y las cantaban para aprendérselas de memoria, ¿no? Cantaban los suttas, cantaban todo lo que hay en el Canon Pali, lo cantaban, lo aprendieron de memoria. Y fue hasta como 200 o casi 300 años después que se puso por escrito, ¿no? Y esas son las enseñanzas que nos llegaron hasta el día de hoy, eso que se puso por escrito, que llegó hasta nuestros días. Ahora, la verdad es que a estas alturas, estrictamente hablando, es imposible saber lo que dijo el Buda.
Porque estas enseñanzas que nos llegaron por escrito, imagínense todos los procesos por los que pasaron. Primero, seguro que a algunos de ellos se les olvidó, ¿no? No, aquí decía tal cosa, no, que decía tal cosa, no, que te digo que decía esto, no. Y ya, se les olvidó qué era lo que realmente decía. Otras cosas seguro se malentendieron, ¿no? Porque muchas veces las personas que repetían esas enseñanzas, pues no eran personas iluminadas, ¿no? Y luego se repitieron en un idioma que pues luego era el Pali, pero realmente el Buda no hablaba Pali. ¿Quién sabe qué hablaba el Buda? Y todo eso se recogió en Pali. El Pali es una lengua que ya no se habla, que es una lengua muerta que después se tradujo al francés, se tradujo al hindi, se tradujo al alemán, se tradujo al español, y luego del alemán al español, del español al portugués, y se pueden imaginar el teléfono descompuesto que ha sido eso, ¿no? Entonces, obviamente la enseñanza del Buda, todo esto que recibimos como las escrituras, a su vez son un conjunto de enseñanzas que ya tienen un cierto nivel de erosión y no sabemos cuánto ni cómo. Pero lo que es mágico de las enseñanzas es que a pesar de este nivel de erosión que seguramente sucedió, son increíblemente consistentes. El mensaje del Buda está ahí, inequívoco. Insiste e insiste e insiste en las mismas cosas, ¿no? Entonces es de una consistencia asombrosa. Es claramente producto de una mente. Ustedes saben que los analistas literarios se pueden poner a analizar, por ejemplo, una serie de escritos y decir aquí como de cuántas personas vino todo esto, ¿no? De hecho, se dice que se han puesto a examinar los escritos de Shakespeare y parece que vienen como de 15 personas diferentes, ¿no? No sé si habían oído de esto, ¿no? Bueno, se han puesto a analizar los escritos del Buda y todos vienen de la misma persona. Es como muy evidente que hay ahí una persona detrás. Una persona, un iluminado, ¿no? Que desde su visión comunicó. Y ese iluminado, esa persona, es visible a través de las enseñanzas, a través de los 2500 años que han pasado. Tú puedes ver al Buda con su personalidad, con su carácter, con su temperamento. Puedes ver al ser humano ahí detrás, ¿no? Con su sentido del humor incluso, con su ternura. Lo puedes ver en los escritos, ¿no? Entonces, realmente, con todo y lo limitado que pueda ser, el Canon Pali es un tesoro inconmensurable de belleza, cuyo valor yo creo que apenas alcanzamos a intuir realmente, ¿no? Entonces, ¿qué significa ir a refugio al Dharma? Concebido como la palabra del Buda registrada en las escrituras. Pues significa que tratamos a esas escrituras como algo sagrado, como verdaderamente la comunicación de una mente iluminada, el intento imparable, ¿no? Insistente de una mente iluminada de abrirnos los ojos. Ahí está el Buda detrás, empuje y empuje y empuje. Comprende, abre los ojos, despierta, ¿no? Relaciónate así con las enseñanzas, con las escrituras budistas, ¿no? No son historias románticas con una moraleja muy loable, ¿no? Como por ejemplo las fábulas de Esopo. Tampoco son filosofía muy elaborada, como por ejemplo en los diálogos de Platón. Tampoco son la palabra de algún ser sobrenatural o un Dios creador que rige el orden del cosmos, ¿no? Tampoco son algo así. Son las palabras de una mente iluminada. La primera mente iluminada de la que tenemos noticia en la existencia de este planeta. Es la palabra del Buda. Entonces, realmente nos podemos preguntar, ¿podemos relacionarnos así con las escrituras budistas? Cuando leemos un sutta en una puya, por ejemplo, podemos tratar al sutta con respeto, podemos recordar, esta es la palabra del Buda. Esta comunicación viene desde lo trascendental, viene desde, podríamos decir, desde el más allá, en el sentido de que está mucho más allá de nuestra mente limitada que tenemos, ¿no? Y si creemos que verdaderamente esa comunicación de la mente iluminada es algo que puede orientar mi vida, es algo que puede ayudarme a moverme hacia el fin del sufrimiento,
Si puedo relacionarme así con las escrituras budistas, es que estoy yendo refugio al Dharma, entendido como las escrituras que recogen la palabra del Buda. Uh-huh. Ay, oigan, ¿qué hora es? ¿Cuánto has hablado, Sadayoti? Ya cállate. ya casi voy a terminar, ténganme paciencia. Bueno, y el último tema que quiero decir es cómo relacionamos esto de ir a refugio con el aspecto de reverenciar al Dharma, ¿no? Ya hablé un poquito de la relación entre ir a refugio y esta palabra en Pali, sada o shraddha en sánscrito, que significa fe. Fíjense que esa palabra, shraddha, nuestro maestro Sangarakshita la traduce algo así como poner el corazón en, ¿no? Poner el corazón en. Entonces, shraddha, la fe, es una respuesta del corazón. Claro, podemos decir que la razón por la cual tenemos fe, la razón, digamos, la causa por la cual tenemos fe, es porque vemos que funciona, ¿verdad? Porque el Dharma la razón es empírica. La razón por la cual tenemos fe, una de ellas es empírica. Pero finalmente, ¿en qué consiste la fe? La fe como tal. La fe es como una respuesta del corazón al Dharma. Es la manera en la que de pronto el Dharma, cuando escuchamos el Dharma, el corazón da así como un pequeño vuelco, ¿no? Como un brinco, ¿no? Un pequeño o un gran vuelco cuando escuchamos el Dharma. Es la manera en la que el corazón se emociona, la manera en la que se conmueve y se abre cuando escuchamos las palabras de una mente iluminada. Esa es la fe. Pero finalmente, si tenemos fe en el Dharma, si realmente tu corazón brinca cuando lo escuchas, si sabes que el Dharma es un refugio seguro y que de verdad te puede conducir al final del sufrimiento, entonces lo que es natural es que deseemos reverenciar al Dharma, que deseemos venerarlo, ¿no? Inclinarnos incluso ante él. Uh-huh. Se dice que el Buda mismo reverenció el Dharma. Hay un sutta muy bonito que se llama el Sutta Garava. Garava significa reverencia. Y en este sutta, el Buda dice una reflexión hermosa que dice, aquel ser humano que vive sin reverenciar, sufre, ¿no? Cuando no tenemos en nuestra vida algo que reverenciar, sufrimos. Fíjense, esa es una enseñanza bien profunda, ¿no? Cuando no tenemos en nuestra vida algo que podamos ver como más elevado, algo que sea digno de admiración, que sea digno de respeto, híjole, pues ahí estamos medio paralizados, ¿no? Medio deprimidos, medio encerrados en un sinsentido, ¿no? En un vacío, exacto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando no podemos reverenciar nada, cuando no podemos admirar nada, es que entonces nuestra vida no se está moviendo hacia ningún lugar, ¿no? Nuestra vida está estancada. Entonces el Buda decía, aquel que no es capaz de reverenciar algo más elevado que él o que ella, sufre. Y el Buda mismo dijo, pues yo necesito algo que reverenciar. Cuando el Buda recién se iluminó, se dio cuenta de que ya no podía voltear a ver a otros maestros, ¿no? Ya no podía voltear a ver a ningún brahman, a ningún ser humano, a ningún sacerdote, a ninguna persona que pudiera verlo como una seta incluso, que pudiera verlo como hacia arriba, que pudiera verlo como alguien que pudiera haber alcanzado una verdad mayor que él. Él se dio cuenta que él había alcanzado el mayor logro posible, que ya no había nadie a quien reverenciar, ya no había nadie más arriba, ¿no? Ya no había nadie más arriba que él. Y entonces el Buda dijo, de todas maneras yo necesito algo que reverenciar. Y decidió que iba a reverenciar el Dharma. Entonces fíjense qué verdad tan increíble esta. El Buda vio al Dharma como algo incluso más elevado que él. Hay veces que cuando pensamos en las tres joyas, la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. No sé ustedes, pero fíjense, por ejemplo, en nuestra Keisa. Aquí las tenemos
ubicadas. La joya del Buda es la dorada, la joya del Dharma es la azul y la joya de la Sangha es la roja. A mí se me hace que esto no es casual, pero la que está arriba es la joya dorada, ¿no? La joya del Buda. Muchas veces decimos, pues sí, evidentemente, si no hay Buda, no hay ninguna de las otras, ¿verdad? Si no hay una mente iluminada, no existe enseñanza y no existe comunidad. Pero el Buda puso la joya azul encima. El Buda reverenció al Dharma. El Buda consideró al Dharma incluso como algo más elevado que él, algo a lo que él, ante lo que él podía inclinarse, ante lo que él podía quitarse el sombrero, ¿no? Ahora, ¿ante qué Dharma se inclinó el Buda? Evidentemente no es el Dharma como las escrituras, ¿verdad? Porque no existían las escrituras en ese momento. Incluso tampoco es el Dharma como las enseñanzas, porque tampoco había enseñanzas todavía en ese momento. El Dharma ante el cual se inclinó el Buda fue la verdad, pero estoy hablando de la verdad con V mayúscula, ¿no? La verdad que ahorita acabamos de resumir en la forma de Pratitya Samutpada. Entonces, fíjense, ese Dharma fue algo incluso superior a él mismo, esa verdad, ¿no? Entonces, el Dharma que hoy celebramos es algo tan elevado, que ni siquiera podemos concebirlo, es algo tan sagrado, tan trascendental, que con nuestra mente humana no alcanzamos a vislumbrarlo, ¿no? Sí, la verdad, digamos, el concepto de Pratitya Samutpada es útil, es una verbalización, una conceptualización de esa gran verdad. Pero obviamente son solo palabras, ¿verdad? Son finalmente solo palabras. Las palabras, como dice nuestro maestro, son como deditos que están apuntando hacia la luna, pero finalmente no son la luna. Pratitya Samutpada no es esa verdad. Es simplemente la manera más inmediata, la manera más precisa, podríamos decir, que el Buda encontró para comunicar esa verdad. Pero esa verdad está mucho más allá de las palabras, ¿no? Mucho más allá de las palabras. Entonces, no nos queda otra que relacionarnos con el Dharma, recordando que es algo súper misterioso, ¿no? Que es algo muy, muy elevado, es algo inconmensurable, es algo indescriptible con palabras. Y solamente a partir de ver ese misterio, de ver eso sagrado ante lo cual nos podemos postrar, es que nuestro corazón puede abrirse a Él y puede realmente hacerse receptivo a Él, ¿no? Entonces, para poder realmente ir a refugio al Dharma, es importante contactar con este sentido de reverencia al Dharma de la misma manera que el Buda reverenció al Dharma. Y cada vez que hagan una puya, cada vez que escuchen un sutta, cada vez que se sienten a meditar y vean en cualquiera de las cosas que nos rodean, ¿no? Pratitya Samutpada, ábranse a ese misterio con todo el respeto, con toda la reverencia del mundo, y eso nos va a ir ablandando al corazón y nos va a ir abriendo a la realidad que es esa visión, la visión del Buda, que hoy celebramos. Así es que bueno, pues ahí lo dejamos. Espero que les haya gustado